Bien, continuamos con nuestro curso. En la clase anterior habíamos aprendido a crear nuestra primera cámara y habíamos visto las opciones del Save Frame. En esta clase vamos a crear más cámaras y vamos a aprender a conocer cuáles son las propiedades de ellas, cuáles son las diferencias y entender un poco mejor cómo funcionan. Para esta escena tengo el mismo archivo de la clase anterior, solo que no hay cámaras agregadas, voy a tener que agregarlas de nuevo. Esto es precisamente a propósito para ilustrar las diferencias entre los tres tipos de cámaras. Entonces voy a ampliar mi área de trabajo, pero en este caso va a ser el Top View. Voy a dejarlo como vista maximizada de trabajo para estar más cómodo. Voy a ir al panel de crear cámaras y recuerden mi consejo. En este caso, lo más aconsejable es crear cámaras desde la vista tope, porque la posición de reposo de los ojos humanos siempre es mirando hacia el frente. Por supuesto que dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo, las cámaras pueden mirar hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, etcétera, pero comenzar desde esta posición de reposo es una muy buena idea. Entonces, a la hora de crear cámaras tenemos tres tipos de cámara: la physical, la target y la free. Voy a comenzar con la target. Primero voy a hacer un clic fijo en el espacio de trabajo de 3ds Max. El clic no lo he soltado, clic 1 del mouse. Y donde lo suelto, hacia ese punto del objetivo voy a poder ver, ¿ok? Esa es la orientación de la cámara. Una vez que está creada, presiono clic derecho para no crear más cámaras. Ahora lo que voy a hacer es crear una cámara free. Voy a presionar aquí, hacer un clic en cámara fija, perdón, en cámara free, y cuando hago un clic, no importa si es fijo o no, en este caso lo estoy dejando el clic izquierdo como clic fijo, pueden ver que la apariencia al parecer es distinta a la otra, y donde hago un solo clic, allí voy creando cámaras. Esta no hay que hacer clic y arrastrar, porque hay diferencias entre esta cámara y la anterior, y ya las voy a explicar. La primera de estas diferencias es que la cámara, cuando la hago en modo target, se crea en el punto base del suelo del universo de 3ds Max y mira hacia adelante en esa dirección, como les estaba comentando, la orientación de los ojos del cuerpo humano hacia el frente. Mientras que la cámara free se crea dentro de 3ds Max de forma por defecto mirando hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si me voy a perspectiva, voy a presionar P en el teclado para ir a perspectiva. En este caso, esta sería mi vista de perspectiva. Pueden ver las diferencias. Esta cámara está mirando para abajo, mientras que esta está mirando en la dirección a donde la he apuntado. Las diferencias son muy claras. La cámara target va a poder tener un objetivo de forma independiente a la posición de la cámara. La cámara la puedo mover libremente y clic derecho en cualquier momento puedo seleccionar el objetivo de la cámara y moverlo libremente también. Mientras que en una cámara free no voy a poder seleccionar el objetivo. Siempre la voy a tener mirando en una dirección. La única forma de cambiar la orientación de esta cámara es rotándola. Pueden ver que el objetivo cambia, pero la cámara siempre está mirando hacia adelante. Siempre está fija hacia adelante, hacia el frente. Entonces, si quisiera que tuviera una apariencia similar a esta cámara, tendría que activar el snapping de rotación, confirmar que voy a rotar en unos ángulos específicos, en este caso cada 5 grados, y rotar con precisión en un eje hasta que cumpla y cubra los 90 grados de rotación. De esta forma, cuando me voy a vista tope y presiono T en el teclado, ahora puedo rotar mi cámara en este sentido para que simule o se parezca a una vista enfrentada de la cámara anterior, donde sí tengo flexibilidad de elegir la posición del objetivo y el origen de la cámara. Ahora, la pregunta natural es, ¿por qué estas dos cámaras y en qué momentos voy a usar una y en qué momento voy a usar otra? Pues la mayoría de las veces, nosotros siempre vamos a estar utilizando cámaras target. Es lo más común porque es lo que se parece más a la vista, perdón, al mundo real. O sea, si yo soy un fotógrafo y coloco mi cámara en mi ojo porque voy a tomar una foto de algo que estoy viendo, y algo se mueve o quiero ver en otra dirección, simplemente giro mi cabeza y voy a poder tomar la foto de cualquier cosa que esté viendo porque estoy girando mi cabeza. Mientras que una cámara que está amarrada, perdón, que está viendo hacia el frente, sería el equivalente a una cámara que está amarrada a algo. Por ejemplo, en las GoPro, que son cámaras de acción, o las cámaras 360, o estas cámaras que ahora se colocan en el pecho, que te permiten grabar todo lo que está ocurriendo, o incluso las cámaras de los policías que se colocan en los tableros, perdón, en los tableros de las patrullas de policía o incluso en el uniforme. Esas cámaras son cámaras fijas. Siempre están mirando hacia adelante. El objetivo de la cámara nunca va a cambiar. Entonces, para esas situaciones, yo diría que la cámara que siempre mira hacia adelante
es una buena solución. Pero cuando queremos libertad de cuáles son el tipo de cosas que yo quiero lograr en el encuadre del render que quiero hacer, pues para esos casos vamos a utilizar una cámara target. Comparando ambas cámaras, voy a darme cuenta en las propiedades que la cámara target, por ejemplo, tiene muchísimas propiedades que vamos a estar explorando en breve, en un momento, pero tiene algo que se llama el Target Camera, o que tiene la opción de Target. Si yo las despliego y selecciono la cámara Free, entonces el objetivo ya no lo voy a poder seleccionar, sino que ahora está fijo en un sentido, en una dirección. Esa dirección que yo había iniciado o que yo había determinado cuando creé la posición de la cámara. De igual forma, una cámara que es Free, yo puedo en cualquier momento habilitarle el target para poderlo seleccionar y luego presiono clic derecho, seleccionar el target para poder cambiar la apariencia de la cámara. Dicho de otra forma, una cámara free se puede convertir en una cámara target y una cámara target se puede convertir en una cámara free. Luego hay una tercera cámara para crear dentro de 3ds Max, que es la cámara física. Cuando la presiono es una cámara que en teoría tiene más propiedades y cuando hago clic en la cámara igual se crea como una cámara target. Siempre por defecto la cámara physical es una cámara target. Entonces el primer clic es fijo donde está posicionada la cámara y el objetivo lo determino arrastrándolo y soltándolo en el área de la escena donde quiero que vea esa cámara. Si presiono clic derecho ya no creo más cámara. Vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, la cámara free y la cámara target tienen estas propiedades. Son quizás más cortitas, menos densas, mientras que la cámara physical tiene bastante más propiedades, tiene más opciones y hay más control. Esa sería la primera diferencia entre ellas. Una cámara física, como esta, que tiene un target habilitado, también puede convertirse en una cámara free. Para eso vamos a ir a la opción de Basic o de Basic y vamos a seleccionar la opción de Targeted, que está encendida, y la voy a apagar. En este momento una cámara física se convierte en una cámara free que siempre está mirando en una dirección. Es decir, que las cámaras físicas dentro de sí mismas tienen el comportamiento de tener o no un objetivo. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas tres cámaras? Pues es muy sencillo. En estas cámaras que yo tengo por acá, tengo la opción de cambiar los lentes, ¿ok? Colocarle otro lente encima a la cámara para cambiar la distancia focal, eso lo voy a explorar en un rato. Y tengo algunas opciones extra como el Motion Blur y algunas cosas, pero es una cámara básica de 3ds Max. De hecho, esta es la cámara que viene existiendo en 3ds Max desde hace años, desde hace muchísimas versiones, incluso cuando yo utilizaba 3ds Max 2006, 2007, o sea, hace muchos años. Y pocas cosas han cambiado en esa cámara. Esto aplica también para la Free y la Target. En cambio, la cámara física de 3ds Max es una cámara, como su nombre lo indica, es físicamente mucho más correcta. Es decir, dentro de esta cámara virtual voy a tener todas las propiedades de una cámara física real. O sea, si yo voy al mercado, a una tienda de fotografía, y compro una cámara profesional Canon, Nikon, Panasonic o Sony, voy a encontrar muchos modelos disponibles en el mercado, tanto de gama baja como de gama alta. Pero las cámaras de gama alta, que son las profesionales, tienen lentes intercambiables y tengo opciones que existen dentro de una cámara real, como controlar el ISO, controlar la velocidad de captura, el shutter speed o la captura de la fotografía, o controlar también la amplitud de la obturación del lente de la cámara. Esas propiedades reales de una cámara no existen en una cámara básica de 3ds Max. Existen en una cámara física. Entonces, mi consejo a partir de ahora es que en lo posible se acostumbren a utilizar las cámaras físicas de 3ds Max. Es fácil identificarla porque una cámara que no es física no tiene físico en su nombre, mientras que una cámara física sí tiene el nombre que dice Physics, o por lo menos la está identificando y separando de una cámara normal. Entonces, para el resto de esta clase, yo voy a explicar un poco las diferencias entre ellas, las vamos a ir explorando, pero ya para el final, cuando estemos haciendo los renders los vamos a estar haciendo desde nuestra cámara física. Bien, entonces voy a presionar Alt W en el teclado y voy a convertir esta vista de mi cuadrante inferior derecho del viewport
en una vista de la cámara. Siendo esta mi primera cámara, la cámara número 1, esta cámara número 2 ya la voy a eliminar. Como voy a estar comparando las diferencias entre cámara 1 y cámara 2, voy a seleccionar la cámara 1 y presiono C para ir a la vista de esa cámara. Ahora en una de las vistas, frontales o laterales, con la cámara seleccionada voy a presionar alguno de los ejes para moverla en ese sentido. Pero fíjense que sigue siendo una cámara free. Entonces, antes de moverla, voy a cambiar el comportamiento y le voy a decir que sea una cámara target para poder mover la cámara independientemente del objetivo. Una vez que ya está más o menos en posición, en altura, la voy a colocar en la posición final que viene siendo la que he venido planeando a lo largo de este ejercicio, que es enfocada en la tetera desde este punto visual, aproximadamente por allí. ¿Ok? Luego voy a tomar mi cámara física y también la voy a poner más o menos en la misma posición. No tiene por qué quedar perfecta porque hasta el momento no les he enseñado cómo alinear un objeto con respecto a otro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que con que simplemente estén apoyadas una cerca de la otra, para mí es suficiente. Entonces en cualquier momento voy a poder elegir la cámara básica o la cámara física para estar viendo algunas diferencias en las propiedades. Por ejemplo, en la cámara básica, si esta es mi vista de la cámara, tengo algunas opciones. Puedo cambiar la distancia del lente visualmente por acá y básicamente lo que estoy cambiando es la fuga del lente. O puedo cambiar el campo de visión, que es básicamente lo mismo. Es decir, algunas cámaras fotográficas, cuando tú compras los lentes tienen un tamaño o una distancia focal en milímetros específica. Lentes de 18 milímetros, de 35 milímetros, de 50 milímetros, etc. O algunas cámaras también tienen el equivalente en distancia focal. ¿Ok? Puedes colocar algunos de estos dos valores. Estos dos valores están conectados entre sí. O sea, yo puedo indicar que la distancia focal sea 60 o puedo montar el lente de 35 milímetros si es lo que estoy buscando. También una cámara prefabricada como esta, de la básica de 3ds Max, tiene lentes precargados. Tengo uno de 15 milímetros, uno de 20, uno de 35, uno de 50, uno de 80 y uno de 200. Cada uno de los lentes, fíjense que me muestra una apariencia distinta. La cámara está en la misma posición, pero hay una diferencia notable entre un lente de 200 milímetros y un lente de 15 milímetros. Los lentes de 15 milímetros tienen un campo de visión muy amplio, muy grande. Son ángulos muy grandes. Por lo tanto, me van a permitir hacer que algunos espacios interiores, por ejemplo, se vean más grandes y poder ver más de lo que estoy viendo dentro de la escena. Con el riesgo de que mientras más pequeño sea el lente que yo le esté montando a una cámara, más deformación voy a tener en los puntos de fuga. Así que si yo me acerco, por ejemplo, con esta cámara y me desplazo hacia adelante o hacia atrás, las geometrías se van a ver mucho más fugadas. Voy a presionar Control Z para deshacer. Entonces, ¿qué lente elegir? Depende enteramente de ustedes. Por ejemplo, yo me dedico también a la fotografía profesional de arquitectura. Entonces, cuando yo estoy trabajando en un proyecto de arquitectura y estoy en espacios muy pequeños, yo tiendo a usar un lente variable que tengo en mi equipo, en mi mochila de fotografía, que es un lente variable que cambia su distancia focal entre 10 milímetros, que sería esta, 10 milímetros o 18 milímetros. Ese es un lente que utilizo cuando estoy en espacios interiores muy compactos donde no tengo mucho espacio para fotografiar todo. Sin embargo, si estoy haciendo los detalles de fotografía, por ejemplo, de un espacio de una cocina y quiero ver algunos topes o la mesa del comedor o los detalles de las puertas, quiero ver detalles específicos, entonces ya yo no utilizo un lente de 18 milímetros o de 10 milímetros, sino que monto un lente de 50 milímetros. Ese hace que todas las fugas sean un poco menos fuertes. Estoy más cerca del objeto, entonces generalmente cuando veo más cerca del objeto tengo que físicamente dar un par de pasos hacia atrás o un par de pasos hacia adelante para compensar ese extra zoom, entre comillas, que no es un zoom, es simplemente que veo el objeto más cerca porque el campo de visión ha cambiado un poco, el field of view o el campo de visión. Por eso se llama FOV por sus siglas en inglés, sería Field of View o campo de visión. ¿Ok? Ese sería el FOV. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, vamos a elegir la distancia focal. Por ejemplo, si yo estuviese en un helicóptero y estoy haciendo unas fotografías de algunos proyectos, algún puente o alguna vialidad en la calle, pues yo tendría que utilizar un lente de 120 milímetros hacia adelante.
para poder compensar que estoy tan lejos en el helicóptero. Porque si llego a utilizar un lente de 10 milímetros, por ejemplo, de 18, todo va a estar fugado, tan fugado que no voy a poder ver bien la ciudad. ¿Qué lentes utilizar? Depende muchísimo del proyecto y también depende mucho de su experiencia con fotografía. Por ejemplo, los teléfonos que tenemos ahora tienen campos de visión muy personalizados. Por ejemplo, el teléfono que tengo abierto ahorita, esta es la página oficial del iPhone 13, el iPhone 13 Pro. Y si bajo un poco más en las especificaciones, acá en la cámara, puedo ver que la cámara ultra wide, por ejemplo, tiene una apertura de hasta f1.8, eso se lo voy a explicar más adelante, pero tiene 120 grados de field of view. 120 grados. Si me voy a 3ds Max y quiero colocar esos 120 grados por acá, esto es más o menos lo que vería una cámara del iPhone en una situación similar a esta. Esto es una escena bastante grande. Entonces tendría que acercar muchísimo la cámara porque el field of view, esa cámara ultra wide del teléfono, tendría este campo de visión. Voy a presionar control Z para deshacer. Regresando a las especificaciones del iPhone, pueden explorar también y buscar otras opciones, pero también tenemos aquí la opción de video, cuál es el field of view que utiliza, cuáles son los cuadros por segundo. Es decir, esto es el iPhone nada más. Luego hay cámaras también. En este caso estoy en Amazon y estoy buscando cámaras Canon, porque yo utilizo Canon, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca. Y por ejemplo, esta Canon Rebel T7 utiliza un lente variable de 18 a 55 milímetros, que es el que viene por defecto si yo compro este producto. Por lo tanto, si yo tengo esa cámara Canon y es el render que quiero hacer utilizando esos valores, pues tendría que utilizar un lente de 18 milímetros que varía hasta 55 milímetros, dependiendo de cómo giro la posición del campo de visión del lente, que sería este scroll texturizado del lente. Por supuesto, hay muchísimos lentes. Vamos a buscar, por ejemplo, acá Canon DSLR Lens o lentes. Y estoy buscando por acá y pueden ver que hay muchos. Hay lentes de 50 milímetros con una apertura específica. Lentes de 24 milímetros con una apertura específica. Lentes variables de 18 a 85 con cierto rango de aperturas también variables. Estos son lentes primarios o prime lens, que serían lentes reales de fotografía. Y estos son lentes como no primarios, son lentes versátiles o variables, cuya distancia focal no es fija, sino que es variable. Generalmente los prime lens o los lentes primarios que tienen una sola distancia focal tienen aperturas más bajas y son lentes más profesionales y generalmente cuestan un poco más que un lente variable. Por supuesto hay muchísimos lentes, por ejemplo este lente de 8 milímetros es un lente de ojo de pescado que es perfecto para poder crear y fotografiar panoramas en 360 grados, etc. Es decir, se complica un poquitito más, pero es importante conocer todo eso porque esas propiedades las vamos a encontrar en nuestras cámaras. De hecho, muchas de esas propiedades las vamos a encontrar aquí en esta cámara. Fíjense que puedo cambiar la distancia focal, pero acá no tengo otras propiedades de la cámara. No tengo el ISO y no tengo la apertura, no la veo en ningún lado. Mientras que en una cámara física tengo más opciones y ya les voy a explicar cuáles son las opciones. Por ejemplo, tengo la opción de activar o desactivar la distancia del objetivo, que además también la puedo mover manualmente, visualmente por acá. Esta es una opción. También tengo la opción de mostrar el cono de la cámara o que no me lo muestre. En este caso lo más sensato es que cuando la cámara esté seleccionada te muestre el cono. Esto nos ayuda a entender cuál es la dirección de la cámara. Aquí están estas propiedades de V-Ray. En este caso no las voy a desplegar porque, como les comento, deben tener V-Ray instalado y no es un curso de V-Ray. En este curso de 3ds Max vamos a utilizar Arnold, que es el motor de render que viene por defecto. Pero tengo algo acá que se llama la Physical Camera. Y tengo una primera opción que se llama el film o el sensor. El sensor de una cámara es esta especie de plaquita que está al fondo, detrás de toda la posición de los lentes y detrás de todos los espejos de la cámara. Es un sensor, aquí está, aquí se ve muchísimo mejor. Es un sensor que detecta todos los fotones de luz que entran a través del lente de la cámara y cuando impactan en este sensor, entonces la frecuencia e intensidad de estos fotones de luz es lo que nos da a nosotros una fotografía en la vida real. Para el caso del render en 3D tenemos exactamente lo mismo. De hecho, podríamos
hacer como una equivalencia y decir que al trabajar en 3D, básicamente estamos haciendo fotografía virtual. Entonces, dentro de los lentes hay distintos sensores de cámara, pero hay distintos formatos. Entonces voy a buscar Format para que veamos los distintos tamaños. Este es un buen esquema. Las cámaras pequeñitas, muy pequeñas como los teléfonos, tienen sensores muy pequeños. Aquí podemos ver que un sensor crop o un sensor cortado como este del modelo Canon, que es un sensor APS, es una porción de un sensor que es mucho más grande. Este sensor de 35 milímetros se llama sensor full frame. Es el estándar ahorita en cámaras profesionales de fotografía. Sin embargo, y estoy seguro, con el tiempo van a ir saliendo cámaras que tengan sensor de tamaño mayor. ¿Ok? De hecho, ya hay algunas, solo que se hace más complejo, se hace más caro el sistema. Mientras más grande el sensor, más cara es la cámara. Mientras más pequeño, más barata es la cámara, entre comillas. Porque los teléfonos iPhone, por ejemplo, tienen sensores muy pequeños, pero son muy caros. Pero, por ejemplo, entre una Canon que tiene full frame y una que tiene sensor crop, un sensor crop es un corte del sensor, es decir, es una porción de un sensor grande. Entre estas dos, una cámara full frame es mucho más costosa que una cámara que tiene un sensor crop. Y aquí tenemos algunas versiones también. Por ejemplo, hay otro tipo de lente que es más crop aún de Canon, que es la APS-C. Por supuesto, cada una de las cámaras tiene un sensor distinto, pero el estándar, el full frame, siempre es 35 milímetros. Explicado esto, entonces, en una cámara física de 3ds Max, por defecto, siempre tengo un lente full frame, que es un lente de 35 milímetros. Pero fíjense que si yo lo que quiero replicar es una cámara que tenga un sensor de Canon, o un sensor Sony, o un sensor Canon, pues simplemente veo el modelo del sensor de la cámara real que yo tengo y lo puedo elegir para compararlo y tener una idea de cómo va a quedar ese render. Por ejemplo, la cámara que tengo ahorita posicionada es la cámara número 1. Tengo que seleccionar la cámara física y presionar C en el teclado para ir a la vista de esta cámara, y entonces ahora la voy a poder colocar un poco hacia arriba para que se parezca a la cámara similar, y quiero que vean las diferencias entre el sensor. Un sensor crop, por ejemplo, con el sensor APS-C de Canon, parece que me estoy acercando, pero el sensor, como es un crop, como es una porción del sensor real de la cámara física real, simplemente está haciendo que cualquier lente que yo tenga montado encima tenga un factor de conversión. En este caso, y disculpen que sea tan específico, pero en una cámara Canon full frame, si yo monto un lente de 50 milímetros, voy a tener una distancia focal de 50 milímetros, porque es un lente full frame. Por lo tanto, si si estoy trabajando con una cámara que tiene un sensor crop APS o un APS-C, que sería este, por ejemplo, esta es una de mis cámaras. Si yo coloco un lente de 50 milímetros en el full frame, tengo 50 milímetros, pero si lo coloco aquí, no tengo 50 milímetros, porque este es 1.6 veces más pequeño. Entonces tendría que ir a una calculadora e indicar que mi lente de 50 milímetros debo multiplicarlo por un factor de 1.6 y el resultado me va a dar 80 milímetros. Es decir, que un lente de 50 milímetros montado en una cámara full frame me da una distancia focal de 50 milímetros. Pero el mismo lente de 50 milímetros montado en una cámara de sensor crop o de sensor cortado, la apariencia visual va a ser un lente de 80 milímetros. Para demostrarlo lo voy a explicar justo ahora. Esta es la apariencia de un lente crop con una distancia focal de 50 milímetros. Si me voy a un sensor, de 80 milímetros, aquí sería 80 milímetros, es allí de cerca. Porque al tener un sensor APS, este sería el equivalente. Pero fíjense que tengo que colocar 50 milímetros y lo que estoy viendo sería el equivalente a 80 milímetros normales. Para probarlo, voy a ir a full frame y voy a colocar 80 milímetros. Y tengo exactamente la misma apariencia. ¿Ok? Es matemática. Entonces, solo para aclarar esto, porque por eso lo estoy explicando, el tamaño del sensor que nosotros vayamos a utilizar en 3ds Max con las cámaras físicas, siempre vamos a mantenerlo en full frame. Esto está garantizando que cualquier lente que yo monte acá, un lente que yo haya comprado real, Canon, Nikon, etcétera, de 120 milímetros o 18 milímetros,
está garantizándome, el full frame me está garantizando que esta distancia focal es exactamente la distancia focal real y por lo tanto la representación del render o la fotografía, en este caso el render, será correcta y no hay ninguna deformación porque el sensor no es más pequeño y no tengo que estar multiplicando o no hay una compensación por el tamaño. Al igual que en la cámara básica, si yo no tengo la distancia del lente, la distancia focal del lente, puedo en cualquier momento especificar el campo de visión y en el caso del iPhone, por ejemplo, si no tengo la distancia específica del lente, puedo colocar los 120 grados del field of view de la cámara wide que tiene el iPhone 13 en la parte de atrás y también lo puedo indicar. Es decir, estas mismas propiedades del focal length y el Specify Field of View o el campo de visión son las mismas de la cámara básica que tiene por acá en el Lens y el Field of View. En la cámara básica yo puedo elegir todos mis lentes, mientras que en la cámara física los lentes no están desplegados en un menú. Tengo que colocarlos yo manualmente. Entonces, si yo quiero un lente de 50 milímetros, voy a poder verlo en 50 milímetros siempre que esté en modo full frame. Es realmente importante que entendamos esto. La cámara física de 3ds Max, y lo voy a repetir otra vez y disculpen que sea tan cansón, nos representa fielmente las propiedades físicas de una cámara real. Una cámara básica de 3ds Max no tiene estas opciones. Tiene algunas, pero no todas. Por lo tanto, y justo a partir de este momento, yo voy a tomar mi cámara básica y la voy a eliminar. Es decir, para la clase que viene, la cámara básica ya no va a existir y voy a tratar en lo posible de acostumbrarlos a ustedes a utilizar la cámara física. De hecho, aquí puedo hacer un paréntesis. A lo mejor si estás viendo este curso de 3ds Max, te interesa aprender 3D Max porque quieres hacer renders de arquitectura, o quieres hacer personajes, o quieres crear objetos para vender en internet o poder crear tus propios videojuegos. Hay un montón de cosas que puedes hacer con 3ds Max, animaciones médicas, levantamientos topográficos, restauración de modelos 3D, urbanismo, hay un montón de cosas. Pero un denominador común que tienen todas esas disciplinas que tú quieras utilizar en este programa de diseño 3D o en cualquier otro programa de diseño 3D, el denominador común es que para mostrar esta idea tengo que hacer un render. Y ese render necesita una cámara, como les estaba comentando. Los renders que nosotros hacemos de producción no se hacen desde el área del viewport, se hacen desde una vista de la cámara. Y lo más lógico, obviamente, es que si tengo ambas cámaras disponibles en el menú, utilice aquella que es físicamente más correcta que simplemente una cámara genérica de 3ds Max. Dicho de otra forma, sin importar el tipo de trabajo que estemos haciendo, mientras más cercanos a la realidad estemos, muchísimo mejor. Otro consejo que les puedo dar, yo sé que no todo el mundo tiene una Canon como las que les estaba mostrando hace un rato, no todo el mundo tiene un iPhone 13 Pro, está bien, yo ni siquiera todavía tengo un iPhone 13 Pro, así que no tengo eso, sí he ahorrado un poco de dinero y tengo mi camarita Canon que me sirve perfecto para mis trabajos, pero no todo el mundo lo tiene. La ventaja es que dentro del espacio virtual de 3ds Max sí lo tienes. Tienes literalmente la mejor cámara Canon disponible con el sensor full frame disponible y los lentes más costosos del mundo, lentes de $4,000, de $8,000, los tienes acá virtualmente y los vas a poder experimentar con total libertad, siempre que utilicemos la cámara física de Max. A lo largo de este curso, en esta parte de conocimientos básicos, yo les voy a explicar más sobre la cámara física de Max y a lo largo de este curso estaremos explorando algunas otras opciones. Porque entiendo que dominar la cámara física de Max da como para un curso de nivel intermedio, pero yo en lo personal considero que es clave. Se los digo porque durante mucho tiempo yo hice render de arquitectura utilizando la cámara básica de Max y pensé que era la correcta. Pero cuando empecé a hacer fotografía en la vida real me di cuenta que yo podía trasladar todo lo que yo estaba aprendiendo en el campo real de trabajo en la calle, manipulando mi cámara real y que toda esa información era equivalente aquí en un espacio virtual. Es decir, hacer fotografía real en el mundo real me hizo mejor fotógrafo y me hizo mejor renderista. Puedo sacar muchísimos mejores renders porque entiendo mejor cómo funciona mi cámara real y por lo tanto entiendo mejor cómo funciona mi cámara virtual. Lo que voy a hacer a lo largo de este curso es tomar todos esos conocimientos que son de nivel intermedio de la cámara y los voy a condensar en este curso básico de 3ds Max. ¿Por qué?
Porque aunque tengas o no tengas esta cámara profesional y puedas dedicarte o no a la fotografía, a través de mi experiencia voy a traducirte todo eso para que estés mejor capacitado en el uso de cámaras de 3ds Max. Es clave que lo domines correctamente. Esto y el tema de iluminación son los puntos más claves para mí, las fortalezas de que cualquier escena que tú hagas dentro de 3ds Max quede bien hecha. La clave es la luz y la cámara. Los materiales pueden variar, las formas, las geometrías, todo. La clave siempre es luz y cámara para garantizar un buen trabajo profesional. Entonces mi compromiso ahorita, y por eso se van a dar cuenta que me voy a extender muchísimo en la explicación dedicada de esta cámara física en las siguientes clases, es para que la entiendan perfectamente. ¿Ok? Entonces interrumpo esta clase porque ya es suficiente por ahora y nos vemos en la clase que viene donde vamos a explorar más opciones interesantes de la cámara física de Max. Hasta luego.